Vitales con Dolly Martín. ¿Sufre usted de ansiedad o depresión? No está solo. La pandemia y el encierro han llevado a muchos a perder la esperanza, ya sea por temor a ser contagiados o porque han perdido su trabajo o simplemente debido al aislamiento. Dios nos hizo para estar en comunidad y el aislamiento ha sido especialmente duro para nosotros durante este año. Vamos a volver a encontrar la esperanza durante esta hora aquí en Radio Amistad, en el programa Temas Vitales. Mi invitado es el psicólogo Julio Va González, que viene con la palabra de Dios para ayudarnos a volver a tener nuestra fe puesta en el Señor. Señor Julio Va González, bienvenido. Gracias por acompañarme. Pues es un placer, Dolly. Gracias a Dios por la oportunidad. Con todos los desafíos que vivimos en estos tiempos, creo que nadie se imaginó lo que estamos viviendo. Y sobre todo la generación más joven, que es lo que queremos tal vez enfatizar hoy. Interesante que me puse a leer sobre cómo está afectando. Y parte de mi trabajo, yo visito muchos lugares de trabajo. Yo diría que un promedio de unos 2,500 empleados a nivel de empresas que visito, tal vez no en el mes o que estoy expuesto a ese número de empleados. Hay empresas que tienen 200, 300, 450 y así. Entonces, creo que es un amplio campo de trabajo donde se ve de todo. Y creo que una de las cosas que más ha impactado mi vida es la brevedad de la vida, el regalo de la salud, porque es un regalo, y tal vez lo más lamentable y lo más triste es ver que algunos amigos que tenía, como cuando vengo aquí a la radio, conozco a las personas de tú a tú, como decimos, ya no están con nosotros. Y es muy triste. Entonces, de alguna manera u otra nos ha llegado a todos, directa o indirectamente. En mi familia, pues mi hijo lo contrajo el virus también, un sobrino. Ayer estaba hablando con una amiga que trabaja en una escuela y recién volvieron después de las Navidades y habló con todas ellas y no había una que no había contraído el virus. Todas están ya sanas, pero toditas. Sí. Entonces, estamos en buena compañía. Sí, si se quiere poner de esa manera, pues se puede decir que sí. Entonces, creo que nadie está exento de esto. Y se pone uno a pensar en lo relevante que es, primero, la historia universal. Si alguien no cree en la Biblia, simplemente que retroceda en la historia universal. Como las edades de la historia de la humanidad han tenido grandes épocas de tal vez mucha prosperidad, como también han tenido épocas de pandemias, donde poblaciones, imperios han desaparecido. Entonces, cuando escuchamos a la gente hablar sobre decir, esos son mitos, esos son historias que a alguien se le ocurrió escribir y que la verdad es que nada de eso ha existido, todo existe en la mente del ser humano. La realidad que hemos vivido en los últimos 12 meses, o tal vez, sí, más o menos, Sí. 10 meses por ahí, creo que ha probado una teoría que está escrita tanto en la Biblia como la historia, porque ni la historia contradice la Biblia, ni la Biblia contradice la historia. Las dos van de mano en mano, ¿verdad? Entonces creo que para los que creemos en Dios, los que tenemos fe, los que tenemos una esperanza que aunque no vemos lo que hay más allá, tenemos la confianza, creo que afirma nuestra fe, nos hace ver que estamos en lo correcto. No sabemos qué hay detrás de la cortina, por así decir, pero lo que sí sabemos es que no hay nada que no esté previsto ni preparado para aquellos que creemos que detrás de ello hay algo mucho mejor que lo que hay de este lado. Esa es la forma en que lo puedo resumir, ¿verdad? Leyendo
sobre cómo ha afectado la pandemia y lo que he visto en estos meses en los muchos lugares de trabajo, que por cierto, 3 meses yo estuve confinado también a mi casa porque pues se nos pidió que no visitáramos ningún lugar. Luego empezamos a visitar empresas y ahora algunas otra vez nos han pedido que no vayamos, que lo hagamos todo virtual por la nueva cepa, ¿verdad? Que aunque dicen que no es tan letal, es muy contagiosa. Bueno, cualquiera que sea, el hecho es de que todos vivimos con el temor de que no sabemos cómo nos va a afectar y por ende tratamos de ser cuidadosos. Pero lo que me llama la atención, Dolly, es que a principios de julio, un 58% de la población entre 16 y 24 años de edad estaba sufriendo de mucha ansiedad y de un nivel de depresión que empezaba a convertirse en depresión. Era más ansiedad que depresión. Sin embargo, en los siguientes meses, ya por ahí por noviembre, el nivel de depresión se cree que llegó a 78% en esa población y escaló a los 34 años de edad. Es decir, que de 16 a 34 años de edad, según los estudios solamente aquí en Estados Unidos, el nivel de personas de esa edad había llegado a un 78% que estaban ya bien sufriendo de ansiedad, sufriendo de mucho nerviosismo, sufriendo de insomnio y por ende depresión. Sí. Ahora es curioso que eso es mucho mayor que los de la tercera edad, que uno pensaría que ellos, por el aislamiento, que están mucho más aislados que los jóvenes, sufrirían más, pero esa es la gran interrogante. Esa es la interrogante. ¿Por qué es que los jóvenes, que según la ciencia médica tienen mayor capacidad de resistir el virus, son los más afectados emocional y mentalmente que personas como nosotros que ya estamos en la otra fase de nuestra edad, de 40 años para arriba, 50, 60, 70 y 80, ¿verdad? Que la gente disfruta de la vida y tal vez mucho mejor. Y entonces creo que estas son algunas de las cosas que quisiéramos conversar un poquito y más que nada analizar y tal vez dar algunas sugerencias, porque no hay una cosa escrita que podamos decir hay que hacer esto, esto y esto y esto y eso lo va a resolver, porque eso no existe. No existe. Cada persona es muy diferente y creo que el hecho en que muchos se han contagiado ha demostrado cómo el cuerpo responde ante este virus. Entonces, eso es suficiente razón para ver que todos somos diferentes. No hay dos personas que han tenido las muy similares, pero no exactamente. Sí. Cada cuerpo es afectado diferente. Y cada uno entonces recibe diferente ánimo a través de, las escrituras especialmente. Pero entonces ellos han perdido la esperanza. ¿Es porque no pueden jugar sus deportes, no pueden estar en la escuela? ¿Qué es lo que han analizado? Bueno, hay muchos factores. Uno de los primeros factores que estuve viendo, según los estudiosos de la sociología, es que como son personas que ya bien sea que estaban en un periodo de terminar la high school o haber terminado la universidad, están en proceso apenas de querer definir sus vidas como personas jóvenes. Y esto interrumpió. Entonces, esto podíamos hablar en un lenguaje tal vez, si podemos decir figurado, les vino a mover el piso. Entonces, a todos, más, a todos, pero más a ellos. Porque en el caso nuestro ya tenemos una vida en cierta forma realizada, porque en realidad nunca dejamos de vivir y aprender. Pero en el caso de ellos, se cree que era porque todavía están empezando a vivir sus vidas. Vamos a continuar hablando de la ansiedad, la depresión y especialmente cómo ha afectado a gran porcentaje de nuestra población de los jóvenes adultos. Entonces siga con nosotros aquí en el programa. Mi invitado es Julio Va González. Él es psicoterapeuta, consejero cristiano y va a darnos pautas para ayudarle con esta ansiedad y depresión.
Solo un minuto. Aunque es natural desear muchos años en este mundo, debemos recordar que la vida no termina con la muerte física. Lo más importante es el destino eterno. Debemos reconocer nuestra condición necesitada y pecaminosa, acudir a Cristo con fe y recibir el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Quienes lo hagan lograrán pasar la eternidad en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo. Después de la muerte, no hay misericordia o gracia que pueda eliminar la brecha entre el infierno y el cielo. El asunto debe resolverse mientras estemos vivos en este mundo. Alcanzar una vejez saludable es una meta loable, pero nada es más importante que recibir al Salvador y el regalo de la eternidad en su presencia. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Julio Va González, mirando la ansiedad y la depresión, causas, factores de riesgo, por así decirlo, entre los jóvenes, especialmente jóvenes de 14 a 34 años. Sí. Y bueno, no sé si terminamos de mirar. No, estaba hablando que hablábamos, mejor dicho, antes de la pausa, que ¿por qué es que la gente de la tercera edad no se ve tan afectada como esta población joven? Y entonces lo que leía es que estos jovencitos de 16 años en adelante están terminando la high school o por terminar la high school. Entonces ellos anticipaban graduarse, tener su graduación como todo joven que termina la high school, ¿verdad? Los actos de graduación, como sabemos aquí en Estados Unidos, son muy solemnes, son muy grandes, muchas fiestas, todas las fiestas que vienen asociadas con la graduación. Pues ese fue uno de los primeros factores que afectó la vida de estos jovencitos, ¿verdad? Y luego los otros que estaban por ingresar a la universidad el siguiente semestre, o los que estaban graduándose ese año de su último semestre de la universidad. Entonces, hay graduaciones en mayo, hay graduaciones en agosto y hay graduaciones en diciembre. Entonces, ninguna de esas tres graduaciones se pudieron dar como normalmente se acostumbra a hacer aquí en Estados Unidos. Entonces, ese es un número de personas frustradas porque ya tenían todo. Como sabemos muy bien aquí en Estados Unidos, un año antes de nuestras graduaciones, ya tenemos que tener todo preparado y todo bien ensayado porque pues es muy solemne, es algo muy profesional y muy esperado por todos, ¿verdad? Entonces, eso causó en cierta forma que las personas empezaran a tener sentimientos de frustración, tal vez ira. Mucha ira, mucho enojo, y entonces esto ha llevado a otros niveles que ha ido escalando a tal punto que pues hemos visto hasta mucha disfuncionalidad familiar, porque eso desencadena varios factores. No es que simplemente yo estoy frustrado. Si el papá perdió el trabajo por COVID, y si la mamá es ama de casa, nunca ha hecho nada, y si el papá tiene a los hijos en la escuela porque no pueden ir a la escuela, entonces, Dolly... Todos en casa y mirándose el uno al otro. Sí, y cuando no hemos tenido una relación muy buena entre esposos, eso crea a uno el conflicto más grande. Y para los hijos que son todavía personas que viven en el hogar, algunos en la cultura latina hasta los 20, 22, 24 años, mientras están estudiando, están en casa. Entonces, eso ha causado otra presión más sobre ellos porque los padres de por sí que no viven bien. Y estando ya confinados en el hogar, entonces la presión es mucho más grande. Entonces, hay otro factor, aparte de todos esos factores de frustración de la escuela, de algunos que trabajaban unas cuantas horas en los restaurantes donde les quitaron su trabajo, porque ahora ya todo es solo para llevar. Entonces se reduce el personal de los trabajos. Entonces se va a la casa, no tiene ningún ingreso, no tiene otra cosa que hacer. Entonces hay una frustración porque no tiene la libertad que antes tenía. No tiene los recursos que antes tenía para comprar sus juegos, para distraerse, divertirse, hacer cosas que les gustaba hacer. Y encima de eso tienen a los padres en la casa, a los hermanos. Y entonces,
crea una especie de conflicto interno. Entonces, todo esto conlleva a que las personas vivan en una constante lucha por quererse liberar y más que nada mentalmente están procesando todo esto. Entonces, al enfocarnos en algo que no es favorable, crea una tensión mental, la cual produce también una tensión en nuestros músculos. Cuerpo, ya. Entonces, de ahí empiezan los malestares, a sentirse mal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y entonces todo el mundo anda tenso. Y al estar tenso, pues somos una bomba de tiempo en nuestro propio hogar. O sea, esos son uno de los factores. El otro factor es el hecho de que los jóvenes están acostumbrados a salir a divertirse los fines de semana. Entonces, si no hay diversión, si no hay bailes, si no hay discoteca, si no hay alcohol, entonces eso causa otro nivel de frustración. Porque aunque tal vez tienen el alcohol en su casa, no lo pueden disfrutar porque más que nada es como decíamos al principio, somos seres creados para vivir en comunidad. Entonces, si alguien está acostumbrado a tomarse un trago o una cerveza en compañía de sus 2, 3 amigos, no es lo mismo que se siente solito en el patio de su casa. A menos que sea un señor de la tercera edad y se la va a tomar porque simplemente se quiere relajar, ¿verdad? Es muy diferente el objetivo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos otro factor, que la diversión se cortó de manera repentina. Entonces, estos jovencitos no pueden salir. El tercer factor, aparte de que no tienen la facultad de divertirse, es los recursos económicos. Muchos de ellos también perdieron sus trabajitos de 4 o 5 horas al día, 20 horas a la semana. Entonces, así fueran $100, $200, y era un dinero que estaban ganando. Entonces, nos damos cuenta de que hay otro factor económico que también viene a afectar la vida de estos jóvenes. Aquellos que tenían planes de casarse, por ejemplo, tuvieron que posponer sus planes matrimoniales porque primero no tienen... no se puede bueno, al principio no se podía ni celebrar la boda a no ser que fueran 10 personas. Sí. Y no querían eso, pero, ay no, qué triste. Sí, entonces, ese es otro factor que, como decíamos al principio, las personas tenían ya elaborado su plan, algunos a largo plazo, y entonces todo eso cayó como una torre en el último momento. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con toda esa gente que anda frustrada? ¿Qué pasa con esta gente que les tuvieron que reducir las horas de trabajo? Y al reducir las horas de trabajo, por supuesto, también su ingreso fue reducido, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor que también está afectándolos. Otro factor que vi que es muy notable es que algunas parejas jóvenes, y eso sí me consta porque he tenido que responder llamadas telefónicas, parejas que se hicieron de compromisos económicos muy grandes. Por ejemplo, comprarse carros el año pasado, a principios de año, o haber cambiado de vivienda y adquirir una vivienda tal vez mucho más cara de la que tenían anteriormente. Confiando de que iban a poder. Sí. Entonces, eso es otra frustración que ha causado discordia en la familia. Tengo parejas donde él tiene 35, 36 años, la señora tiene 32, 34, y en última hora una pierde el trabajo y el otro se queda con 30, 35% de sus horas nada más para seguir trabajando. Entonces, ¿cómo pagan un carro? ¿Cómo pagan la casa? ¿Cómo pagan sus utilidades? ¿Cómo le dan de comer a sus 2 niños? Entonces, ese es otro nivel de frustración que la gente pues eso no tiene solución de inmediato. Ahora, gracias a Dios, el gobierno de Estados Unidos ha dado 2 paquetes de ayuda económica para los que califican. Entonces, eso ayuda, pero yo he encontrado llamadas de que se pelean sobre cómo usar ese dinero también. El problema ahí es la relación. Si no hay una buena relación en la pareja, es
es un problema. Sí. Entonces, este es otro factor que viene a alterar la vida de estas personas jóvenes. Entonces, ese nivel de estrés produce una constante ansiedad porque andan con mucho nerviosismo, se andan enfermando y a veces piensan que tienen el virus porque les duele la cabeza, porque están estornudando, porque se resfriaron. Y simplemente porque cuando nuestro nivel de, de estrés es muy elevado, nuestras defensas decaen. Entonces, al decaer nuestras defensas, nosotros estamos expuestos a cualquier virus, no necesariamente solo a lo que nos está afectando hoy en día. Entonces, de ahí que es tan importante tratar de vivir lo más saludable posible y no necesariamente con medicamentos, porque llega un punto donde nos dimos cuenta que el medicamento no hace mucho. No siempre es bueno. Bueno, y ahora tenemos una vacuna y los expertos están diciendo, eso no quiere decir que ya se acabó todo. Simplemente es una forma de tratar de mantener un control y aún así tenemos que seguir tomando las medidas necesarias para que nos sigamos protegiendo como una sociedad. Entonces, ese es otro factor que creo que también podemos ver que la gente la tiene muy alterada. Y bueno. Ahora, sé que el número de intentos de suicidio, específicamente hablando de este grupo, subió estrepitosamente, pero hay otras soluciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Hay mejor solución. Hay mejores soluciones y creo que una de las razones por la cual en algunos casos al menos sé de dos casos. Uno era el miembro de una iglesia, porque el pastor me llamó para conversar conmigo al respecto y me dijo, por si la familia le llama, le voy a poner al tanto de qué fue lo que pasó. Entonces, este hombre de 34 años parece que no aguantó la presión. Eso fue como en mayo, a finales de mayo, principios de junio, cuando parecía que no había esperanza, cuando recordemos que el hospital en Nueva York llegó a su máxima capacidad. Y entonces las noticias eran tan alarmantes que creo que todos nos enfermamos mentalmente de ver lo que estábamos viendo. Y a ciencia cierta no sabemos si eso era 100% COVID o eran otras cosas. El hecho es de que se nos presentó una imagen. Muy negra. Y entonces veíamos a España, veíamos a Italia. Era lo único que no hablaban de otra cosa. Sí. Entonces creo que los medios de comunicación son buenos, pero a la vez son malos. Porque creo que tenemos que aprender a ser objetivos en cuanto a hablar con la verdad. Porque si solo decimos que es blanco o es negro o que es gris, entonces no estamos siendo honestos. Hay que hablar con la verdad y decir, no, esto es así. Pero por otro lado, es así, exactamente. Tenemos esta esperanza o podemos ver con... Es que ellos no tienen la idea de dar esperanza porque si no la gente se relaja y no está nervioso. Ellos quieren que la gente esté nerviosa para estar pendiente. No, hombre, eso es... Y es un control psicológico de la comunidad. Creo que me hizo pensar mucho en estos falsos maestros que infunden temor a la sociedad. Y creo que todo esto nos ha hecho llevar a una experiencia que hemos cambiado hasta la forma de pensar en lo que es el cristianismo, en lo que es la iglesia, y en fin, lo que es vivir hasta en comunidad. Creo que por una parte muy buena. Muy bien, estamos en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Estamos a mitad del programa. Si usted tiene preguntas acerca de su ansiedad, depresión, sus hijos, le animo a llamarnos. Vamos a tener soluciones. No hemos llegado a esa parte ahora. Al volver de la pausa vamos a continuar con las soluciones de la ansiedad y la depresión. Nos puede llamar, sin embargo, al 713-520-7900. 713-520-7900, o si está en Facebook nos puede escribir su pregunta y con mucho gusto le contestamos. Siga en sintonía de este programa de Temas Vitales aquí en Radio Amistad.
Cuando el tiempo es corto, las cosas se vuelven urgentes y también se simplifican. Hay algo acerca de la brevedad del tiempo que añade urgencia y sencillez a las cosas. Por ejemplo, piense en un ser querido al que le quede poco tiempo de vida. Sus visitas serán más urgentes. Jesucristo entendió y modeló esto muy bien. Mientras él tenía tiempo, él comía sin prisas con sus amigos. Pero cuando la hora de ir a la cruz se acercaba, su atención se concentró en los acontecimientos importantes que se desplegarían. ¿Sabe usted cuánto tiempo le queda de vida? ¿Qué acciones importantes está usted realizando el día de hoy? Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en el programa Temas Vitales, la segunda mitad. De paso, no he dado el número del psicólogo, Julio Va González, psicólogo familiar para niños, jóvenes, adultos, lo que sea, ¿no es cierto? Sí, mayormente es el sistema de familias, lo que llamamos nosotros, sistema de familias. Okay. Buscamos cómo ayudar a que la familia funcione de una forma integral y por eso se llama sistema de familias, ¿verdad? Muy bien. Y el número telefónico para fuera del aire llamar a él es 832-287-1233. 832-287-1233. ¿Cuántos puntos en cuanto a la solución? ¿Cómo remediar el problema de la ansiedad y la depresión? Bueno, hablábamos hace un momento, Dolly, que no hay algo escrito o un manual como cuando reparamos un refrigerador o una transmisión o el motor de un carro, que primero hacemos esto, luego lo otro y ahora pon el switch y vas a ver que funciona, ¿verdad? En el caso de la salud mental o de la salud emocional, en realidad no hay un manual como tal. Hay muchas sugerencias prácticas, pero lo que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro. Sin embargo, todos los especialistas coinciden que hay maneras en que podemos nosotros tomar control de la ansiedad. La primera cosa que sugieren, y yo siempre sugiero esto también, es uno que tiene que ver con aprender a respirar. Cuando yo me siento ansioso, cuando yo me siento muy preocupado o lleno de mucha información en mi cabeza que no sé ni qué hacer con ello, la primera cosa que yo hago es tomar una pausa. Si hay algo que estoy tratando de resolver y no le hallo, lo dejo por un lado, por unos 5 minutos, me levanto, doy una vuelta, si puedo salir al patio, hacer algo, o sea, despejar mi mente. Uh-huh. Y en algún momento respirar profundo, pero con el abdomen, ¿verdad? Uh-huh. Ayuda mucho ayuda, a oxigenar el cerebro. Entonces la gente dice, ¿qué tiene de mágico respirar? Lo que no saben es que cuando yo respiro, ¿verdad?, con el abdomen, como nos enseñan cuando hacemos educación física, uh-huh, es que yo estoy enviando oxígeno por medio de mi sangre a mi cerebro. Y cuando el cerebro está oxigenado, el cerebro empieza a funcionar mejor, pensar mejor y a tener esa claridad que yo necesito. Entonces, cuando se sienta presionado o aún cuando sienta que la presión de la mamá, del papá, del hijo, del marido, de la mujer o del jefe, del que sea, yo le recomiendo a los trabajadores, hazte a un lado por unos 5 minutos. Respira profundo, siquiera unas 5 veces, inhala y exhala, y verás que eso te va a ayudar. Y sí, uh-huh, yo lo hago personalmente. Uh-huh. Sí. Cuando estoy tenso, me pongo a hacer ese ejercicio y como que me provee la capacidad de poder enfocarme mejor y resolver lo que no puedo resolver. Eso lo he comprobado. Yo no soy electricista y tenía un problema en mi casa y me puse a ver videos de YouTube, porque hoy en día YouTube todo el mundo recurre a ello. Y entonces tenía yo como 3 semanas, Dolly, buscando a un electricista que viniera a arreglármelo. Y todos me decían que sí, pero como era un trabajo pequeño, yo dije, pues no van a querer venir, ¿verdad? Porque yo les decía que era el problema. Así que me puse a ver videos y lo resolví. ¡Oh,
¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Quité unas lámparas que estaban en el techo y corrí los cables por atrás, hasta los oculté y los puse en la entrada de mi puerta. Entonces dije yo, esto no es nada difícil, nada del otro mundo. Y un amigo que sabe de esto me dijo, antes de que cierres todo, pon el switch y si ves que funciona, pues entonces ya lo empatas y ya lo hice. Así que ahora me considero un experto en cambiar focos de un lado a otro y sacar conexiones, ¿no? Wow. Así que no es cosa del otro mundo, pero el temor a que me fuera a golpear la corriente. No, o no, al principio nunca lo ha hecho. Sí. Cosas nuevas causan aprender algo nuevo es muy, muy estresante. Y eso me lo enseñó la pandemia. Ujú. Porque en medio de todo esto, yo me puse a hacer cosas que antes no había hecho, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que llegó un momento donde yo estaba muy tenso porque no le hallaba solución. Y me bajaba de la escalera, caminaba, tomaba agua, respiraba, me sentaba y por fin funcionó. Y cuando funcionó, le dije a mi hija, ya ves que ahora sí. Y ya agarré otro proyecto y ya hice como 3 proyectos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, lo que quiero sugerir es que cuando mi mente está confusa, oscura, tupida, tome unos momentos para respirar profundamente y luego regrese y se va a dar cuenta que la mente se despeja y se puede resolver. Y yo le voy a añadir a eso la oración, porque no puedo contar las veces que yo me siento frustrada porque justo tengo algo delante de mí, tengo que hacerlo, no sé cómo hacerlo, está mi mente... Y ahí me pongo, ok, Señor, tú sabes que tengo que hacer esto, ayúdame. ¡Pum! El Señor te manda la ayuda. Así que a la vez que estoy, respirando, orando y respirando, tal vez sería la combinación que es perfecta. Bueno, hay un pasaje, no recuerdo exactamente dónde está, pero sé que está en el libro creo que de Números, en el Antiguo Testamento, y hace muchos años encontré esto muy práctico porque una señora, cuando yo vivía en Bolivia, dijo, siempre quise aprender a hacer pan y nunca me salía bien. Hasta que alguien me dijo que fuera a ese libro de la Biblia y el versículo y dice, y cuando amasares tu harina, dijo, lo harás de tal manera que el objetivo era enseñarle que al amasar la harina de tal manera iba a poder ver cómo su pan iba a subir. Y entonces dije, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Entonces me dijo, pues sí, alguien me mandó a ese versículo de la Biblia, me dijo, y empecé a amasar mi harina y la amasé como me dijo esta persona que la amasara y la amasara y ahora sé hacer pan, me dijo. Wow, qué bien. Entonces, que aún, no sé cómo es que se le llama la cosa donde se amasa la harina, Ay, no sé. en inglés decimos bowl, ¿verdad? Sí. Pero el hecho es de que ella dijo que hasta eso iba a ser bendecido, dijo el Señor, dijo. Entonces, dijo, pues yo dije, Señor, tú dijiste que ibas a bendecir y aquí. Mi amasador y aquí voy con mi harina y entonces aprendí a hacer pan, dijo. Wow, entonces, yo creo que hay principios muy lógicos que a veces descuidamos. Así que es muy importante eso, ¿verdad? De que no solamente tomemos minutos para respirar, ni solamente para hablar con Dios, sino que buscar qué cosas prácticas hay que puedo usar mi sentido común y decir, esto funciona, esto no funciona, ¿verdad? Yeah. Y lo otro, pues, es tomar pequeños descansos de 5 minutos, decir, ok, lo voy a dejar por un ratito y ahorita vuelvo otra vez y seguramente se me va a despejar la mente. Lo otro es cuidar de mi cuerpo. Creo que cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo, tendemos a no cuidar de nuestro organismo. Tendemos a comer por ansiedad. Sí. O otros no comen, pero la mayoría cuando está ansioso come más. Sí, anda buscando uno que masticar y es porque queremos que a veces la mandíbula, como que la mandíbula tiene un efecto en el cerebro. Y algunos coinciden de que el hambre muchas veces empieza en el cerebro, no tanto en el estómago, ¿verdad? Porque mi cerebro me dicta. Yeah. De repente yo no necesito un panqueque, pero
Yo veo, Se me ocurre que IHOP vende los mejores panqueques y entonces voy a ir a IHOP o porque vi el comercial. Yeah. Es como la señora que ve los comerciales en la televisión, ¿verdad? No le hace falta una batidora eléctrica, pero lo vio bonito y le gustó y dijo, siempre he querido una, pero le hace falta, No. pero la compra, ¿verdad? Y como todo, ¿verdad? Entonces, a veces el cerebro hay que disciplinarlo. Por eso la Biblia habla mucho de disciplina, de cómo mantener en disciplina nuestro organismo. Tenemos una pregunta, un oyente, bueno, y saludos a nuestros amigos en Facebook, Teresa y Margarito y Susi Ramírez. Gracias por sus comentarios. Una oyente pregunta, ¿cómo aprender a ser organizada, ya que ella dejó que se acumulara mucha correspondencia por mucho tiempo y la tiene por todos lados, incluso ahora que ha estado abriendo algunas, encuentra cheques ya vencidos, cosas parecidas. Ay, 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 y la verdad se siente furiosa, frustrada, desesperada. Antes no era así, no sabe por dónde comenzar. Bueno, esa es una pregunta muy natural, muy lógica. Y creo que esa es una señal que ella estaba bastante ya, cuando uno empieza a hacer las cosas de lado, se me quita el estado de ánimo de hacer algo, Dolly. Eso significa que yo estoy en camino a estar deprimido, ¿verdad? Entonces, ella sin darse cuenta posiblemente no se lo han dicho o no lo ha analizado, pero ya tenía principios de depresión, porque desde el momento en que yo pienso, yo siento o pierdo el deseo de hacer lo que siempre he hecho, mi organismo tiene que tener un ritmo. Yo he tratado de siempre correr 3 millas. Si no lo hago todos los días, por lo menos 3 veces por la semana, pero tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, siento que mi organismo va a caer en una actitud de satisfacción, complaciente, y ya no lo voy a querer hacer. Entonces tengo que obligarme a hacerlo, aunque no lo quiera hacer, aunque no sienta el deseo para hacer. Pero siento que eso me ayuda, me alivia, me da ánimo, así sea a las 11 de la noche o así sea en la mañana, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que estar conscientes. Entonces lo que yo podría sugerirle es que va a tener que hacer un esfuerzo por buscar un par de horas o 1 hora diaria y empezar a buscar su correspondencia. Yo lo que tengo en la casa es de que tengo en mi escritorio un pequeño separador y ahí pongo todo lo que me llega. Y lo que es urgente lo pongo parado. Entonces yo sé que eso tengo que darle atención. Lo demás lo voy poniendo por orden. Okay. Sin embargo, lo que es, aunque el teléfono lo pago automáticamente, la luz tengo que llamar, el agua tengo que llamar. Entonces, eso los voy poniendo parados a medida que va llegando. Y cuando veo que ya llegó una hoja rosada, entonces digo, tengo que llamar de inmediato porque la próxima es roja y me lo van a cortar, ¿verdad? Ay, no. Entonces, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo por sacar tal vez 1 hora. Yo diría por lo menos cada día, si es demasiado. Aunque si 1 hora es mucho, pues 30 minutos. Y yo también añado, empiece por cuando yo he leído muchos libros acerca de mujeres que tienen la casa patas para arriba y no saben toda la casa entera está patas para arriba. ¿Por dónde comenzar? Comience por una esquina. Una esquinita, solo esa esquina, no se preocupe por el resto, organice esa esquinita. Y el siguiente día otra esquina o la siguiente hora, dependiendo de cuánto tiempo tiene. Pero no trate de hacer todo porque entonces no hace nada. No hace nada. Entonces hay que empezar a ponerse la decisión de empezar, digamos, esta pila, aquí, esta pila, vamos a hacer esta y el resto va a quedar. Que se espere. Que se espere. Sí, yo hice mi garaje así. Yo arrinconé todo, lo limpié y dije, lo que no sirve lo voy a botar. Así que busquen lo que quieren y lo que no quieren, yo lo voy a tirar. Y tienen hasta tal día. Y me propuse hacerlo, ¿verdad? Y luego agarré otro proyecto. Entonces, siempre hay proyectos que hay que cambiar esto. Sí, ya lo vi, pero estoy ahorita trabajando en esto. Hasta que no termine esto, no voy para allá. Okay. Para no dejar todo regado. Todo regado. Ya, sí. Qué bueno. Vamos a tomar una pausa y después seguimos con sus preguntas y dando los últimos tips, soluciones para la ansiedad y la depresión, que ha sido nuestro tema para hoy. Si recién nos acompaña, estamos hablando con Julio Va González, psicoterapeuta, y le animamos a participar con su pregunta o comentario. 713
713-520-7900. 713-520-7900. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. El Evangelio de Lucas capítulo 2 describe la reacción de María cuando los pastores le contaron sobre el anuncio de los ángeles del nacimiento de Jesús. Ella atesoraba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Me imagino que no fue la única vez que María atesoró a Jesús, no solo como un hijo, sino también como el Salvador de este mundo. Y sabes, este pasaje de María nos da un gran ejemplo. Cuando consideramos quién es Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros, nos enriquecemos de alegría y paz. Así que, querido amigo, amiga, atesora el que tú tienes un amigo y Salvador en Cristo. Medita la primera vez que escuchaste de Jesús y todo lo que Él ha hecho por ti. Entonces, como María, descubrirás cuán precioso es Jesús. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de la ansiedad y la depresión y las soluciones. Ya hemos visto la importancia de aprender a respirar y a orar mientras respira, calmándose cuando está ansioso. Después tomar pequeños descansos, cuidar de la salud, y vamos a ver 2 o 3 más. Sí, la otra cosa que quisiera sugerir es, aunque estamos limitados tal vez en cuanto al lugar físico, creo que los jóvenes que no están yendo a la escuela, que están haciendo sus clases virtualmente, pueden practicar algún deporte o en su defecto simplemente ir a caminar a un parque. El caminar en un parque nos ayuda a respirar aire fresco, nos mantiene conectados con la naturaleza y nosotros necesitamos estar conectados con la naturaleza de alguna manera. Entonces es muy importante que hagamos eso. Y en cuanto al deporte, en los tiempos antiguos, los nuestros, y los jóvenes tal vez no saben, pero esto hay que reaprender. No habían muchos equipos, habían los profesionales, pero cada niño salía a la calle y jugaba con los vecinos. Sí. No habían deportes no profesionales, equipos para hasta de los de 5 años. Así que hay que volver a dejar que los niños se junten con protección y todo lo demás en la calle, o sea, en el patio. En el patio, yeah. Sí. Donde yo vivo, como en cualquier otra parte de la ciudad, yo veo a los niños en las tardes, salen a jugar, agarran una pelota, agarran una cesta de baloncesto y se ponen a tirar ahí. Hay como 6 o 8 jovencitos adolescentes. Por otro lado veo a unos jovencitos más pequeños jugando al fútbol. Entonces hay muchas maneras. Y por otro lado he visto que se van a montar bicicleta y ahí andan los papás detrás de ellos. Entonces hay creatividad. Lo que pasa es que nuestra sociedad se ha acostumbrado a los juegos electrónicos, Dolly, que ha hecho tanto daño y eso creo que no es saludable, porque eso sigue cada vez más causando más, no sé si decir, comodidad, de tal manera que los jóvenes no quieren, ni aún en tiempos de buena salud, quieren salir, prefieren quedarse en casa que ir a comer a un restaurante o a salir a algún parque, porque los juegos pareciera que son más entretenidos. Y a veces es el niño y a veces son los padres que no quieren, tienen miedo de la calle, tienen miedo de que salgan, que el temor no les va a matar. Sí. No tengan temor. O sea, tengan precauciones y hagan lo que necesita uno hacer para que los niños no se maten con los autos y todo lo demás, pero hay que dejarlos. Yo tengo, no sé, tal vez algunos dirán, es que ya si usted se muere le da igual, pero no. La verdad es que hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios tiene nombrado o numerados nuestros días sobre la faz de la tierra. Y claro, yo voy a ser precavido, me voy a cuidar, voy a tomar todas las medidas, y si Dios me tiene aquí para que yo viva 80 años,
la voy a librar. Y si Dios dice, no, tú te vas a ir a tal edad, pues me voy a ir, aunque así sea lo que sea. Entonces tenemos que estar conscientes, pero ahí es donde entra el factor fe, de que nosotros tenemos que ser inteligentes en cuidarnos y a la vez también inteligentes en saber de que Dios es soberano y que Él tiene control, porque después de todo nadie puede No controlar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, mantengámonos conectados unos con otros hasta donde sea posible. Ok, no veo ninguna otra pregunta. Ok, vamos a seguir. Entonces, manteniéndonos conectados unos con otros es muy importante. Como decía, si podemos salir a visitar a nuestros amigos, a los que son adolescentes, a los que ya son adultos, pues tal vez tienen un poquito más de, jóvenes adultos tienen un poquito más de libertad, ¿verdad? Pero es muy importante que mantengamos esa comunión o esa comunicación con los otros jóvenes de nuestra edad, por lo menos una vez por semana, salir y hacer algo juntos, una tarde, un parque, un paseo. Y casi todos los vecindarios tienen un parque o hay un parque cerca. Aunque sea chiquito, no importa, pues es un parque, ¿no? Y pueden salir con la pelota, con lo que sea. Hay que tener fe que el sol nos va a ayudar y aunque esté un poco frío, pues los chicos no. Como que no les afecta mucho. Tanto. Yeah. Sí. Y otra de las cosas que tal vez no menos importante, Dolly, es que yo quisiera enfatizar lo que es aparte de la oración, la meditación. La meditación es simplemente sentarse sobre si leí algún artículo o si leí algún pasaje bíblico o si leí algo. Simplemente quiero reflexionar sobre eso y me pongo a pensar y me transporto yo a ese periodo en que fue escrito. Por ejemplo, cuando leíamos la historia de William Shakespeare, me acuerdo que nosotros teníamos que actuarlo y vivir lo que se vivió cuando él lo hizo. Cuando yo estudiaba la historia universal y leía de Alejandro Magno, de los fenicios y todo, yo me transportaba allá a Egipto, a Fenicia, a esos lugares, porque quería vivirlo. Entonces, cuando yo leo un pasaje de la Biblia, yo me quiero transportar y me quiero imaginar lo que estaba diciendo, como por ejemplo, cuando Jesús se sentaba y le enseñaba a la gente y la gente dice que se sentaba en su alrededor y él les empezaba a hablar y la gente escuchaba. Entonces hoy no tengo a Jesús literalmente que me hable, pero su palabra está escrita y entonces me puede hablar a través de ella, leerla y meditar. Y no se trata de que voy a leer 5 o 10 capítulos, no, puede ser un solo versículo y darle vuelta. Yo a veces leo un pasaje y digo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Para qué dijo eso? ¿Qué significa eso para mí? Me viene a la mente cuando Josué y Moisés tenían que transferir los mandos cuando ya Moisés estaba por morir y le dijo a Josué, ¿verdad? Le dijo que nunca se aleje o departa este libro de la ley de ti, sino que en él medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo el tiempo voy a andar con la Biblia? No, sino que está diciéndole, piensa, reflexiona en todo lo que has aprendido de mí durante toda esta trayectoria. Y entonces meditar simplemente quiere decir reflexionar sobre aquello que he escuchado, sobre aquello que he leído y pensar, bueno, si el Señor dijo que si tuviera fe, que esto iba a ser posible, entonces debo de creer, meditar. Y por otro lado también el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que en el capítulo 4 de Filipenses, que no estemos ansiosos por nada, sino que con una actitud de acción de gracias, dice, nosotros debemos de siempre estar enfocados en el Señor y eso va a traer paz a nuestro corazón y estabilidad mental. La mejor manera de controlar la ansiedad es que yo tenga paz mental o estabilidad mental y paz en mi corazón y eso va a ser a través de que yo realmente medite en lo que el Señor me ha dicho. Qué bueno. La meditación, no en el yoga, en la meditación en la palabra de Dios es lo que nos va a traer mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el Salmo 119, y para ellos no hay tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Amar la palabra de Dios nos trae paz. Tenemos una pregunta. ¿Por qué no la lee Kevin, por favor?
Ok, esta oyente nos comenta que buenos días, qué coincidencia. Hoy acabo de encontrar unos papeles en el cajón de mi hija hablando de su estómago y todo eso. Sé que voy a tener que llevarla a terapia. Ya hemos cambiado mucho la alimentación en toda la familia, pero ella hasta hace pocos meses no me hacía caso en que debía de comer más sano. Encontraba en las envolturas de dulces de su cama. Yo procuro comprar snacks saludables para ella, pero ella para llevar a la escuela o antes de las prácticas deportivas. También si me pueden mandar la información del psicólogo. Oh, ok. Pues es un comentario entonces, sí. Ajá. Sí. Y eso es precisamente lo que ocurre. Hay una sensación de nerviosismo, inclusive hasta se les suelta el estómago, es decir, diarrea a muchos, y eso es parte de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, comer mal, eso contribuye a que yo me empeore. Algo que se me estaba escapando, Dolly, y tal vez quisiera en el último minuto recordar a la gente, es que una forma de meditar muy práctica es que ustedes se metan a la página de Radio Amistad y ahí está nuestro pan diario. Y en el pan diario nosotros lo tenemos las copias impresas, porque yo lo regalo cuando la gente nosotros también, ya. Entonces ahí hay lecturas de 5 minutos y abajo hay un pensamiento y ese pensamiento es suficiente para andar todo el día dándole vuelta como un pedazo de chicle en la boca, masticándolo. Entonces, una sugerencia muy práctica es, no tiene una Biblia, no le gusta leer la Biblia, agarre el pan diario o métase a la internet y baje el pan diario, o métase simplemente a cualquier página y busque ahí el pan diario y se suscribe y le va a llegar cada día. Qué bueno. Y para los que quieran con el psicólogo, el número telefónico 832-287-1233. Usted está haciendo... Sí, si me llaman, podemos hacer una cita. Yo me dedico a servirle a lugar del mercado de trabajo, pero yo hago citas con la gente si me llaman a tiempo. 832-287-1233. Señor Julio Va González, muchas gracias por ayudarnos en este día a entender la ansiedad y la depresión. El Señor le bendiga muy ricamente. Gracias, Dolly, y siempre es un placer poder ayudar en algo a la comunidad. Hasta la próxima vez, que el Señor le bendiga muy ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.